Muy buenos días a todos. Espero que hayan podido pasar un fin de semana bendecido. Vamos a continuar esta semana con los devocionales y van a estar cada día basados en un personaje de los que se mencionan en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, los hombres y mujeres de Dios que por lo que hicieron o por lo que dijeron pasaron a la historia como hombres, como mujeres de fe. Personas que tuvieron muchos problemas, muchas dificultades, muchos obstáculos que superar, pero con la fe tremenda que tenían en su Dios, lograron pasar a la historia superando todas las pruebas, superando todas las dificultades habidas y por haber. Y en esta mañana, nada más y nada menos que vamos a hablar de un personaje que para mí es un personaje extraordinario. Todos lo son, pero la vida de este joven realmente fue maravillosa. Permítame que les lea en Hebreos capítulo 11, en el versículo 22, donde dice la palabra de Dios así: por la fe, José al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Quién no conoce la preciosa y maravillosa e intensa vida de José? Un joven al cual su padre lo amaba de una forma extraordinaria. Lo diferenció del resto de sus hermanos con una túnica de colores. No cabe la menor duda de que a José, permítame la expresión, se le caía la baba con su hijo José. Estaba loco con él. Además era un buen chico. No era ni un niño malcriado, ni chivato, como incluso en algunas ocasiones escuché en alguna reunión, sino era una persona extraordinaria desde su más tierna infancia y juventud. Su padre confiaba en él. Su padre sabía perfectamente que el resto de sus hijos no eran en absoluto, en nada parecidos al carácter de José. José era un joven obediente. José era un joven que nunca cuestionaba las órdenes de su padre. José era una persona que sin lugar a dudas amaba a Dios. La Biblia nos enseña, nos cuenta que sus hermanos por envidia, por celos, tremendo, de verdad los celos y la envidia son dos pecados terribles, que Dios nos guarde de ellos, lo quisieron matar, pero gracias a la intervención de uno de sus hermanos, logró salvar la vida, pero lo venden y llega a Egipto y pasa de la noche a la mañana, de ser un niño criado entre algodones, amado de su padre, en un ambiente extraordinario donde reinaba la fe y la confianza en Dios, a llegar a Egipto, que ahora ya no tiene ni padre, ni amigo, ni hermanos, ni nada. Allí está más solo que la una, como solemos decir. Pasa de ser el hijo favorito de su padre a un esclavo en Egipto. Lo compró un tal Potifar. Al poco tiempo se dio cuenta de que este joven era diferente. ¿Y saben por qué era diferente? Porque la Biblia dice que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con una persona, hay algo en esa persona que marca una diferencia. José era una persona bendecida, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de que era un esclavo, a pesar de que no podía huir y marcharse otra vez a la casa del padre, porque dicho sea de paso, los hermanos de José engañaron a su padre, diciéndolo que había sido muerto por una bestia del campo. Empaparon su túnica de colores en sangre, se la mostraron a su padre. Imagínense el dolor, imagínense la tristeza de Jacob cuando se entera de que su hijo José ha sido despedazado, devorado por una bestia salvaje. Pasan los años y todos conocemos que al final José aparentemente va de mal en peor. De la casa de Potifar, por querer guardarse, por querer vivir en santidad y no pecar contra su Dios, termina dando con sus huesos en la cárcel. Pero incluso en aquella condición terrible, donde uno de los salmos del Antiguo Testamento dice que lo llegaron a atar, lo llegaron a aprisionar con grillos, con cadenas, se notaba que era diferente. ¿Y por qué José era diferente en la cárcel? Porque la Biblia dice otra vez que Dios estaba con él. Es decir, podía estar en un pozo, podía estar con su padre, podía estar en el mejor o en el peor momento de su vida. La realidad era que siempre se notaba que él era diferente, porque Dios
estaba con José. Vamos a asegurarnos nosotros cada día de nuestra vida, cuando vayamos a trabajar, a estudiar, a predicar o a hacer cualquier actividad, que Dios esté siempre con nosotros. Bueno, la historia da muchas vueltas, como la vida misma. La Biblia nos enseña que aquel joven esclavo vendido por sus hermanos, que estuvo en la prisión, al final, para no alargar mucho la historia, termina convirtiéndose en la persona más importante e influyente de Egipto después del faraón. La responsabilidad que el faraón puso sobre sus hombros fue tremenda. Él era el ecónomo de Dios, el administrador de toda la riqueza de Egipto. Además, él tenía un don extraordinario, y es que era interpretador, era capaz de interpretar sueños. De hecho, él mismo había tenido sueños, y a través de esos sueños proféticos, Dios le había mostrado que vendrían años de gran abundancia y también años de gran escasez. Pero él se preparó. Él le informó al faraón de Egipto y le dijo todo lo que tenía que hacer. Finalmente sus hermanos van a Egipto. El reencuentro con ellos es tremendo. Toda esta historia me gustaría que la leyeran en esta semana. Se encuentra en el libro del Génesis. Al final su propio padre, ya anciano, con más de 100 y pico de años de edad, se reencuentra con su hijo. ¿Cómo tuvo que ser ese reencuentro? Los besos, las lágrimas, los abrazos. Tuvo que ser algo realmente extraordinario. Por fin se encuentran nuevamente el padre y el hijo. Aquel hijo que daba por muerto hacía muchos años, pero no estaba muerto, estaba vivo y ahora era una persona importante, era una persona influyente en Egipto. En toda esta historia vemos, número 1, la fidelidad de José hacia Dios. Número 2, la fidelidad de Dios para con José. Y vemos cómo Dios siempre va a recompensar de alguna u otra manera al justo. No me refiero a una recompensa material, aunque también puede ser. Me refiero a ese respaldo, a esa bendición de Dios, a esa paz que en todo momento, no importa la circunstancia en la que nos encontremos, puede tener un hijo y una hija de Dios. La vida, como bien saben ustedes, da muchas vueltas. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un par de meses todo lo que iba a ocurrir? Los miles y miles de muertos que iban a caer en todas partes del mundo. La economía, la pérdida de los puestos de trabajo, las iglesias cerradas y un larguísimo, etcétera, etcétera. Pero en todas las circunstancias, por duras, por difíciles, por incomprensibles que nos resulten, Dios siempre estará a nuestro lado. Aseguremos que nosotros también estemos con Él, porque la fidelidad del Señor está más que demostrada. Pero en esta cuarentena, en este tiempo en el cual todavía estamos en este tiempo de espera, seamos fieles al Señor. No bajemos la guardia. Aprovechemos el tiempo para escudriñar la palabra, para estudiar la Biblia, para orar, para escudriñar y examinarnos y probarnos a nosotros mismos. José, al final de su vida, da una orden extraña, pero en aquella orden estaba profetizando nada más y nada menos que la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Él no vio a su pueblo en esclavitud, pero él sabía que aquel lugar era un lugar de paso. Por eso él dice, cuando salgan de aquí, no me dejen enterrado en Egipto, llévense mis huesos. Y el pueblo de Israel estuvo durante 40 largos años, hasta que logran entrar a la tierra prometida cargando los huesos con José. Aquel José que sufrió, aquel José que padeció, pero aquel José que fue bendecido, prosperado y exaltado por su Dios, porque fue fiel. Y al final sus huesos se encuentran hoy por hoy enterrados en la tierra de Israel. Queridos hermanos y amigos, no sé por qué circunstancias el Señor permitirá que pasemos a lo largo de nuestra vida, pero da igual. El Señor es fiel, Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y me gustaría que en esta mañana, una vez más, hagamos juntos una oración para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos use y para que siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades adversas, siempre podamos tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana por la vida de José. Un ejemplo para nosotros, Señor.
Gracias porque se mantuvo fiel. Gracias porque no se derrumbó, sino que entendió que todo lo que había acontecido en su vida había sido con un propósito. Y al final todo se entendió y al final todo se aclaró y salió a la luz. Dios mío, danos la inteligencia, la sabiduría espiritual suficiente para poder entender los tiempos y conocer lo que tú estás haciendo a través de nuestras vidas. Ponemos hoy este día en tus manos y pedimos que nos guardes y nos protejas y nos libres de todo peligro y de todo mal. Y te lo pedimos como siempre en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les animo a que lean la historia de José y también, como no, que sigan leyendo día tras día. Aunque ya lo hayan hecho, no importa, hágalo nuevamente. El capítulo 11 del libro de Hebreos. Capítulo lleno de personajes, de perlas, de bendiciones extraordinarias para nuestra vida. Que Dios les bendiga en este nuevo día.